se ha hablado mucho de esta pandemia y los medios de noticias están hablando de eso casi todos los días desde que empezó. Pero en esta mañana yo quiero hablar de un evento muy importante que esta pandemia no va a opacar. Es la historia más grande que jamás haya pasado en la tierra y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno es que podamos celebrar y recordar desde nuestros hogares el domingo de resurrección. Un día muy especial para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano, donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que fue crucificado hace más de 2000 años, pero que con poder venció la muerte. Con poder, dice la Biblia, que resucitó y que ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Así de que en esta mañana yo quiero mostrarles a través de las páginas de la Biblia el hecho histórico de esa resurrección y la importancia que ésta tiene para nosotros. Sin duda alguna que hay muchos que cuestionan la veracidad de ese evento histórico, como también lo hubo en ese principio, en ese momento cuando se dio. Pero la historia misma nos lo confirma y con testigos nos prueba de que la resurrección de Jesús fue un hecho real, donde millones y millones a través de la historia han creído esa gran verdad. Así de que el primer punto es el que vamos a probar, el hecho histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto siempre ha sido uno de los eventos de mayor importancia para el cristianismo. La resurrección de Cristo, tan importante es este tema que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vacía, nuestra fe sería sin fundamento. No habría necesidad de que nosotros estuviéramos aquí. Sería como estar perdiendo el tiempo. Y es por eso que el apóstol Pablo en una ocasión dijo que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. No tendría caso que estuviéramos reuniendo y haciendo estas cosas. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos perdón por nuestros pecados. No podríamos presentarnos justos delante de Dios el Padre. No tendríamos esperanza y tampoco habría resurrección para nosotros. No habría ningún intermediario, ningún mediador, nadie que interceda por ti o por mí delante de Dios. Seríamos las personas más miserables y dignas de lástimas. Estaríamos sin ninguna luz de esperanza. No tendría caso predicar y de reunirnos domingo tras domingo. Pero el hecho histórico, hermanos, de la resurrección de Cristo no está basada en opiniones, sino en hechos reales. Cualquiera podría argumentar y decir, pastor, estos son tus puntos de vista, pero muéstrame con hechos reales, verídicos, que confirmen la verdad que tú estás mencionando. Y precisamente eso es lo que yo quiero mostrarles en esta mañana. Nosotros, mis amados hermanos, creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es útil para enseñar. Jesús mismo dijo que su palabra es verdad. Y también Dios nos dejó el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Por lo tanto, lo que encontramos en la Biblia son hechos creíbles de testigos que vieron, comieron y hablaron con nuestro Señor Jesucristo después que resucitó. Y Dios ha permitido que todas esas cosas quedaran escritas en la Biblia para que tú y yo las creyésemos. Y es Dios mismo dando testimonio de ese gran acontecimiento. Dios en su palabra nos habla de la cruz. Dios en su palabra nos habla de la resurrección de Cristo, que son dos acontecimientos que no deben separarse. Son dos eventos que forman un acto de redención en Cristo Jesús. No pueden separarse el uno del otro, y el ejemplo lo tenemos porque en los 4 evangelios allí se presentan los sufrimientos
de Cristo, la muerte de Cristo, y estos están conectados con la resurrección. También tenemos que mencionar que la resurrección fue parte del plan de Dios. Él es soberano. Él es el que lleva a cabo sus planes, sus propósitos a través de la historia. La resurrección de Jesús fue profetizado en el Antiguo Testamento. Los profetas, dice la Biblia, que hablaron de ese evento. Los reyes, como el rey David, habló de ese evento allá en el Salmo 16, versículo del 8 al 11, donde dice que su alma, hablando de Cristo, no sería dejada en el sepulcro y su carne tampoco vería corrupción. Y más adelante el apóstol Pedro está afirmando esta misma profecía en Hechos 2:31 al versículo 32, donde dice: fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, hablando de ellos en su tiempo. Así es de que, mis amados hermanos, la resurrección de Cristo fue anunciada por los profetas, pero también por nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión Él dijo: destruid este templo y yo lo voy a levantar. Y el Evangelio de Juan nos dice que Él estaba hablando de su templo, hablando de su cuerpo, y que cuando Él resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que Él había dicho esto y creyeron. Luego encontramos nosotros otro ejemplo de unos caminantes a quienes Jesús se le aparece allá en Lucas 24, y Jesús les dice a ellos: ¿qué pláticas son las que ustedes tienen mientras van caminando? Ellos respondieron: ¿eres tú el único forastero en todo Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Jesús Nazareno fue varón, profeta, poderoso en obra, poderoso en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y entregaron los principales sacerdotes a sentencia de muerte, le crucificaron, y nosotros esperábamos, dice la Biblia, que Él era el que había de redimir a Israel. Y hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos estaban asustados por todo lo que había pasado, a lo cual nuestro Señor Jesús les responde en el versículo 25 y les dice: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y en el versículo 27 dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El versículo 31 dice que entonces los ojos de estos hombres les fueron abiertos y reconocieron y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amados hermanos, el hecho histórico de la resurrección es real, pero si nosotros queremos ir más al fondo del asunto, nos damos cuenta a través de la Biblia que este fue un hecho que estaba planeado también por Dios el Padre desde la fundación del mundo. Allá en Hechos capítulo 2, versículo 23, dice la escritura que a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, este evento no le tomó por sorpresa a Dios. Estaba en sus planes. Jesús podría haber muerto envenenado o por otra muerte natural o asesinado, mas sin embargo, el relato bíblico nos hace ver que Jesús murió en la cruz porque el Padre así lo había mencionado. Pregunto, ¿por qué en una cruz? ¿Por qué de esa forma tan penosa y cruel? ¿Saben por qué? Porque Cristo debía morir
la peor de las muertes, para ofrecer un perfecto sacrificio, para cargar en él todos nuestros pecados. Allí estaba muriendo el justo por los injustos. Él mismo no necesitaba morir para ganar el cielo, por cuanto él era un hombre sin pecado. Pero en esa cruz no quedaba la menor duda de que Jesús era el sacrificio perfecto que el Padre demanda, y todo eso sucedió en el tiempo establecido por Dios. Como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo grandioso de esta doctrina, mis amados hermanos, es que Dios se encarnó en Cristo Jesús. Vivió una vida de santidad en la tierra. Murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y un día volverá a llevar a su iglesia, la cual Él compró con su sangre derramada en esa cruz. Y el punto aquí de Pablo es que si no hay resurrección, nuestra predicación es vana. Si no hay resurrección, mis amados hermanos, se desplomaría todo nuestro fundamento, toda la base de nuestra creencia. El verso 15 dice que seríamos hallados como falsos testigos de Dios, como alguien dando un falso testimonio. Siempre tiene un motivo para hacerlo. Pero preguntemos, ¿qué motivos tenían los discípulos que ganaban ellos con dar un falso testimonio tocante a la resurrección de Cristo? Pero lo grandioso del caso es que ellos daban testimonio, estaban convencidos de que la resurrección era verdad. Y por eso ellos llenaron todo Jerusalén y sus alrededores de esta noticia. Esa noticia se extendió a los países vecinos, cruzaron los continentes. La noticia llegó a nuestros países y te ha alcanzado a ti. ¿Por qué? Porque los discípulos, donde quiera que iban, ellos testificaban de Cristo. Y han pasado más de 2000 años y su iglesia sigue testificando de que Jesús resucitó. Así predicaron ellos. Por esa verdad ellos fueron perseguidos. Por esa verdad ellos fueron apedreados, muertos a filo de espada. Ellos fueron maltratados. Muchos murieron en la hoguera, pero ninguno de ellos se retractó jamás por el testimonio de la resurrección de Cristo. Ellos sostuvieron su declaración firme. Ellos declararon de que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó con poder y con gran gloria. Allá en Lucas capítulo 24, versículo 36 dice que mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces dice que ellos, espantados y atemorizados, ellos pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, les decía Él, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo que comer? Entonces dice que le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó. Él lo comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, de que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase
en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Qué glorioso, hermanos, explicación de Jesús en cuanto a la resurrección. Pero para que un asunto sea creíble era necesario que 2 o 3 testigos presenciaran algo. Y la Biblia registra de que más de 500 testigos a la vez vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Él fue sepultado, que Él resucitó al tercer día. Eso lo dice la Escritura. Dice que apareció a Cefas, que apareció a los 12 apóstoles, y luego dice que apareció a más de 500 personas a la vez, de las cuales muchas viven aún y otros ya duermen. Esto fue en su tiempo. Después de apareció, dice, a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. ¿Qué más testigos queremos, hermanos, de los que ya la misma palabra nos ha mencionado? Hermanos, estas evidencias de testigos son suficientes para creer. Nosotros no tenemos que ver a Cristo visiblemente para creer. Nosotros creemos por la fe y por lo que Dios mismo nos dice en su palabra y por la grande nube de testigos de la iglesia del primer siglo. El apóstol Pablo dice que por último, como un abortivo me apareció a mí. Pablo era un líder religioso, él era un perseguidor de los cristianos. Sin embargo, él estaba tan convencido de la aparición de Cristo que cuando iba camino a Damasco, durante su conversión, dice la Biblia allá en Hechos 9, que Cristo le salió al encuentro y a partir de ese momento tuvo un cambio radical en su vida. Comenzó a predicar la palabra con un celo ardiente de la fe que él una vez había blasfemado. El segundo punto, mis amados hermanos, que vamos a ver es qué importancia tiene la resurrección de Cristo para nosotros. Amados hermanos, primero nosotros tenemos que entender que era necesario que Cristo padeciera, que muriera y que resucitara para que se cumpliese el plan perfecto de Dios en cuanto a la salvación de los hombres. Dios había determinado que su Hijo unigénito iba a venir a dar su vida en rescate por nosotros. Era necesario que el trigo cayera a la tierra y muriera para que después éste llevara mucho fruto. Las palabras de Jesús, amados hermanos, están llenas de mucho significado. Es por eso que Él dice, el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice él en la Escritura. La resurrección de Cristo, mis amados hermanos, fue para ascender a la diestra de la majestad del Padre. En ese nivel él tiene una posición soberana con un nombre que es sobre todo nombre. Allí se cumple el deseo más grande de Jesús de estar con su Padre glorificado, con aquella gloria que él tuvo antes que el mundo fuese hecho. La importancia de la resurrección de Cristo, mis amados hermanos, es que un día también nosotros, tú y yo, vamos a resucitar. Primera de Corintios 15, del 51 al 57, nos habla de que estos cuerpos naturales van a ser transformados en cuerpos glorificados. Y esto sucederá cuando la final trompeta se toque. Los muertos en Cristo seremos resucitados incorruptibles y los que estemos vivos seremos transformados. El aguijón de la muerte, hermanos, habrá desaparecido por completo. Ya no tendrá poder sobre nosotros. Por eso Pablo termina allí en el versículo 57, diciendo él, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria.
Hermanos, he allí la importancia de la resurrección de Cristo. Hay esperanza para nosotros. En otro pasaje el apóstol Pablo dice, sabiendo que el Señor Jesús resucitó, a nosotros también resucitará y nos presentará juntos con nosotros delante de Dios el Padre. La resurrección de Cristo también es fundamental para la predicación, para la expansión del Evangelio. Los apóstoles la predicaban y la enseñaron en el libro de los Hechos. Y en todas las epístolas, la resurrección de Cristo ocupa un lugar único en el cristianismo. Es una doctrina que debe tomar un lugar de importancia en nuestros tiempos. La creencia de esta doctrina fue lo que llevó a cabo el establecimiento de la iglesia cristiana. La resurrección, mis amados hermanos, fue de Cristo, hizo que la iglesia primitiva continuara en medio de gran oposición, pero se mantuvieron firmes en su creencia, en su fe. La resurrección de Cristo es un hecho probado con suficiente evidencia que merece ser creída y así aceptada, confirmada. Sin lugar a dudas, hermanos, su tumba está vacía y aunque Él no está en forma corporal, dice la Biblia que Él nos ha dejado al Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él sabía perfectamente que los discípulos y nosotros tendríamos temor, tendríamos dudas, y estos nos atacarían, nuestros corazones y pensamientos. Por eso, antes de morir, Él les había dicho que Él iba a enviar al Consolador y que recibieran poder, que recibieran valor para seguir con la gran tarea de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero también la resurrección de Cristo, mis amados hermanos, es importante porque nos da seguridad de ser aceptados delante de Dios el Padre. La Biblia dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue resucitado para nuestra justificación. Es decir, mientras Cristo estaba en el sepulcro, no había seguridad para nosotros. Pero cuando se levantó de los muertos, fue la evidencia que el Padre estaba satisfecho con el sacrificio de Cristo por los pecados de los hombres. Ahora todo aquel que se acerca y cree puede encontrar perdón y puede ser presentado justo delante de Dios. La justicia de Cristo ahora es puesta en nosotros para presentarnos delante del Padre justificados y declarados no culpables, como si nunca hubiésemos pecado. La resurrección de Cristo nos da la confianza de tener un sumo sacerdote que intercede por nosotros. La Biblia dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es nuestro único intercesor. Solo en Él tenemos la seguridad del perdón de nuestros pecados cometidos en el transcurso de nuestra vida cristiana. Nuestras caídas temporales nos condenarán no nos condenarán porque nuestro sacerdote siempre intercede por nosotros. Y gloria a Dios por eso, que Él es nuestro abogado ante el Padre Celestial, quien nos defiende y demanda de Dios la salvación de todos aquellos que creen en Él. Y grande es su poder por cuanto Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Es decir, Él tiene todo el derecho de reclamar la salvación de aquellos por quienes Él murió en la cruz del Calvario. La resurrección, mis amados hermanos, en relación con el mundo, es que un día habrá juicio, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar a todo el mundo con justicia por aquel varón, al cual determinó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, a Cristo Jesús. Hermanos y amigos, la Biblia dice que habrá un día de juicio para el mundo entero. Toda la humanidad será juzgada en ese día. Allí no habrá uno que escape.
a ese juicio. Los ancianos y los niños, hombres y mujeres, vivos y muertos, de todas las edades, tribus y lenguas, aparecerán delante del juez justo. Y dice la Biblia que los libros serán abiertos, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero será rechazado. Se perderá sin salvación para siempre. Serán condenados aquellos que rechazan el sacrificio de Cristo, aquellos que se burlan del sacrificio de nuestro Dios. Y ese juicio, dice la Escritura, que Dios lo ha dado a su Hijo Jesucristo. He ahí la importancia de la resurrección de Cristo. No debemos nosotros pasarla por alto, porque nos prueba de que Cristo es realmente de Dios. Nos comprueba de que Cristo conquistó hasta el último enemigo de los hombres. Y para los que tienen a Cristo como su refugio, la muerte ya no se enseñorea de nosotros. Ahora podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por último, mis amados hermanos, la resurrección significa que Dios estaba conforme con el sacrificio de Cristo. De no ser así, lo hubiera dejado en el sepulcro, pero con poder dice la Biblia que lo levantó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. La resurrección es un hecho real, es un hecho histórico, es un hecho que tuvo testigos, cientos de testigos, y el pueblo de Dios sigue creyendo esas verdades que Dios ha dejado establecidas en su palabra. Es por eso, mi amigo, que me escuchas, donde quiera que tú estés, déjame decirte de que Cristo es nuestra única esperanza, nuestra única solución al problema más grande y grave que tienen los hombres, que es el pecado. Es por eso que yo te invito en esta mañana a que vengas a Cristo. Él es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Ven a Cristo. Él está con sus brazos extendidos para dar salvación a todos aquellos que reconocen el sacrificio de Cristo, a todos aquellos que se humillan delante de Él para alcanzar misericordia. Cristo puede perdonar tus pecados. Cristo puede darte entrada a esa vida eterna, porque solamente a través de Cristo podemos llegar al Padre. Oremos.